Bien, continuamos con nuestra segunda hora de enseñanza en esta serie, en este diplomado. Déjenme comunicarles algo antes de seguir. Usted sabe que yo le hablé de la lengua que el Señor habló con Adán, ¿no? Lenguas espirituales, cómo Él se comunica con nosotros, Él se comunicaba con Adán. Y le voy a decir algo que les va a sorprender. ¿Usted sabía que todas las lenguas que hay en el mundo, aún la hebrea, miren lo que me atrevo a decirle? Usted sabe que a la lengua hebrea se dice la Lashon Kodesh, o sea, la lengua sagrada. En cierto punto sí, es verdad, porque fue el idioma en que el Señor comunicó la palabra en el hebreo. Pero el hebreo nació muchos años después, desde Abraham para acá. Abraham hablaba pagano como todo el mundo, el idioma arcadio, lo que se hablaba en aquellos tiempos, y después eso se fue modificando, fue transformándose hasta que terminó en el paleo hebreo, después terminó en el hebreo moderno, y bueno, dele por ahí. Pero lo que les quiero decir es que todas las lenguas que hablan los hombres son lenguas paganas, todas. La única lengua que es la Shon Kodesh, ni el hebreo siquiera, es la lengua que Dios habla directamente con nosotros por el Espíritu. Esa es la única la Shon Kodesh que hay. Todas las demás lenguas, aún la lengua hebrea, eso es una lengua que aprendieron los hebreos con el transcurrir de los siglos. Pero esa, y claro, la palabra de Dios se escribió en hebreo. Pero el hecho de que se haya escrito en hebreo también se escribe en español y también se escribió en griego. Eso no hace una lengua santa, porque la palabra de Dios también está en español y eso no la hace santa, una lengua santa. Ninguna lengua es santa. Todas las lenguas que se hablan están fuera del huerto del Edén. El Señor no habló con con Adán, no habló hebreo en el huerto del Edén. Habló las lenguas que habla Pablo, que dice, el que habla en lenguas habla con Dios. Entonces, ¿qué lengua habló Adán? La lengua hebrea. No, la lengua divina, la lengua espiritual. Así se comunicaba el Señor con Adán. Y lógicamente, con el transcurrir del tiempo, nacieron muchos idiomas, especialmente cuando causó la confusión a la Torre de Babel. Nadie se entendía unos con otros. ¿Y qué lengua hablaban? Todo el mundo hablaba una lengua diferente de repente. Y entre esas lenguas que aparecieron después de la Torre de Babel aparece la lengua hebrea, que fue la que habló Abraham para ese tiempo, y el Señor le comunicó y comunicó la palabra a través de la lengua hebrea porque era el pueblo que había escogido y por ahí vino. Pero ninguna lengua es sagrada, excepto la lengua de Dios, o sea, la lengua espiritual, o sea, la que él habló con Adán en el huerto. Y es la que habla con nosotros por el Espíritu. Dice que hablamos en el Espíritu, Romanos 8:26. ¿Cómo hemos de orar? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, porque no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Con una lengua que no se puede interpretar por el ser humano, pero que nos las da para hablar con el Señor. Esa es la lengua santa, la que el Espíritu nos da para hablar con Dios. Eso es algo que le estoy poniendo allí para que lo analice y para que lo piense lo que le estoy diciendo. Aunque, vuelvo y repito, la lengua hebrea tiene una gran importancia porque el original, los originales, textos originales, se hablaron en el paleo hebreo, eso está correcto, pero era una lengua igual que todas las demás. Era una lengua igual que todas las demás, simplemente que se le llama Lashon Kodesh porque se registró la palabra en ese idioma. Pero al fin y al cabo, nosotros no vamos a hablar hebreo cuando estemos en la presencia del Señor, ni cuando Él esté aquí en la tierra vamos a hablar hebreo. Nosotros con Él vamos a hablar el idioma espiritual que nosotros hablamos y el mundo seguirá hablando las lenguas que habla. Cuando el Señor reine en el mundo, todo el mundo va a hablar su idioma. Todos los idiomas son paganos, todos. La única lengua sagrada es la que hablamos por el Espíritu. Amén. Eso yo sé que está fuerte, pero analícelo y piense para que usted vea lo que le estoy diciendo. Vamos a nuestra lámina. Aquí en esta lámina estamos entrando en la parte de los códigos. Los códigos son símbolos, sombras y tipos que sirven ¿para qué? ¿Para qué sirven los códigos? Bien, primero vamos a revisar acá para qué sirven los códigos que aparecen en la Biblia. Y los códigos en términos generales en la raza humana, todo el mundo tiene códigos, símbolos con los cuales habla todos los idiomas. Pero los códigos y símbolos, sombras y tipos dentro de la palabra y en general sirven para comunicarse en el caso de Dios y de su palabra y de sus sombras y de su tipo y de sus símbolos. Estamos hablando de la interpretación bíblica.
El Señor usa todos esos símbolos, sombras, tipos que sirven para qué, para comunicarse con el hombre, Dios con el hombre y el hombre con Dios, que quedó en una condición de iniquidad el hombre y preso en una dimensión de oscuridad. Como quedó en esa condición después que cometió iniquidad, entonces el Señor buscó una manera de hablar con el hombre porque el hombre estaba caído y no podía hablar espiritualmente porque no entendía, igual que el Señor le habló allá a los apóstoles y le habló a los discípulos de él y le habló al mundo, le habló en parábola y nadie entendía nada. Y mucho menos si el Señor hablaba en lenguas, imagínense. Entonces es importante que usted entienda esto. Segundo, estos códigos, símbolos, sombras de tipo sirven para qué más? Para mostrarle Dios al hombre el camino hacia lo verdadero, hacia la verdad. No tanto hacia lo verdadero, hacia la verdad. Es otra cosa, ahorita corrijo eso, hacia la verdad, no hacia lo verdadero, hacia la verdad. Ya lo corrijo ahorita antes de terminar. Tercero, los códigos son símbolos, sombras y tipos que sirven para anunciarle la verdad que había de venir. Para eso apareció. Y por último, los códigos son símbolos, sombras y tipos para esconder su verdad de los hijos de la simiente de la serpiente. Como lo hizo el Señor en Mateo 13. Escondí esa verdad, dijo, eso no es para ellos, tienen su corazón engrosado, o sea, tienen una simiente contraria a la nuestra, por eso no pueden recibir la revelación. Esto es tan sencillo como te lo estoy explicando, eso no tiene mayor explicación. Algunos códigos usados por el Padre, algunos códigos, vamos a empezar a ver los códigos. El firmamento y los astros. Ahí está, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los astros, los firmamentos, esos son códigos que el Señor emplea en la Biblia. Segundo, el ciclo agrícola en Israel. Fíjate que todas las festividades están conectadas al ciclo agrícola, todas. Entonces, el ciclo agrícola es un símbolo para hablar, para explicar. Por ejemplo, cuando él dice, ¿qué ves? Y él dice, veo un sicómoro. Perdón, que se detuvo esto. ¿Qué pasó aquí? Se detuvo la grabación, Amar. Hello. No, la lámina. Dejamos de Fue la ver. lámina, ¿verdad? Aquí están pasando cosas raras en este computador. De momento se me... Ok, no, aquí no estoy, ya va. Permítame un momentico, que esto se me desajustó todo aquí, ya va. ¿Dónde estoy? Permítame un segundo. Esto se me movió, aquí pasó algo y se me movió todo. Déjeme un segundito. Ok, déjeme devolverme. Ok, aquí estoy. Entonces, vamos a poner esto para este lado. Bien, entonces, algunos códigos usados por el Padre, el firmamento, los astros, por ejemplo. Todo eso, las galaxias, todo lo que es el firmamento, la Biblia lo usa para mostrar muchas cosas del Señor, para hablarnos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, por favor. Eso está claro en la Biblia. Ahora, que los hechiceros y los brujos hayan utilizado lo que el Señor habla a través del firmamento de los cielos y lo utilizaron para especular, para robar a la gente, para estafar y para mentir, eso no quiere decir que Dios no nos hable a través del firmamento y a través de todo lo que está arriba de los cielos, porque Él lo dice, en los cielos anuncian las obras de mi mano, ¿verdad? Y el firmamento, ¿cómo es? Los cielos, ¿cómo fue que le dije que era que decía el versículo? Los cielos anuncian las obras de mis manos, es la cosa, ¿no? Se me fue el texto ahora, lo dije ahora hace ratito, se me fue el texto de la mente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ya me acordé, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de mis manos. Eso es que el Señor creó esos códigos para hablarnos, pero la gente en el sistema eclesiástico se han alejado de eso porque como los brujos y los hechiceros lo están usando, entonces tienen miedo de usarlo porque van a decir que es hechicero, es brujo. No, eso no es de ellos, eso es nuestro, ellos lo pervirtieron y están usando eso para mentir y robar a la gente. Pero la Biblia dice, Dios dijo, los cielos anuncian, cuentan la gloria de Dios, perdón, y el firmamento anuncia las obras de mi mano. ¿Qué significa anuncia? Que ahí hay profecía, ahí hay revelación. Todas esas pléyades que hay de estrellas y de cuestiones tienen una comunicación con nosotros, pero la gente lo ha usado para cosas satánicas. ¿Me están entendiendo? Esto es muy importante que lo sepa, porque un día de esto, en cualquier momento voy a usar ese tema del firmamento, de los cielos cuenta la gloria de Dios y el firmamento lo usa sobre mis manos para mostrarle cómo en los cielos está escrito el plan de redención.
Pero como eso se ha visto tan mal, porque los hechiceros, el diablo ha pervertido eso, entonces nadie quiere saber de eso, y es que el enemigo ha puesto un espíritu de estupor a la gente con respecto a esto. Entonces, mucho cuidado con lo que estoy diciendo porque me pueden malinterpretar, ¿ok? Yo cito la Biblia y Dios dijo, los cielos, ¿qué dice? ¿Los cielos qué? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de mis manos. Ok. Segundo, el ciclo agrícola en Israel es una codificación. Siempre, por ejemplo, le enseñó a Jeremías, si bien recuerdo, cuando el capítulo 1, que dice, ¿qué ves? Veo un sicómoro. Veo esto, veo lo otro, no me acuerdo qué árbol era, creo que era un sicómoro. Entonces él dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y claro, cuando te muestra algo como eso, o te muestra algún árbol o algo, lo relaciona con el tiempo de cuando florece, de cuando salen las flores. Entonces usa esos símbolos y esos códigos para hablarnos. ¿Entiendes? Para hablarnos. Acá lo tercero es las convocatorias o festividades. Levítico 23, son festividades y fiestas, festividades convocatorias que tienen un propósito profético, que revelan, que tienen una carga profética que nos revela los tiempos marcados. Dice que él escogió 200 hombres de la tribu de Sacar para que entendieran los tiempos y para que Israel supiera lo que tenía que hacer. Y por el dicho de la boca de estos hombres, el pueblo se guiaba. Entonces, las convocatorias son códigos que la gente no entiende. La gente lo que dice, bueno, eso es de los judíos, eso son fiestas judaizantes. No, eso no son fiestas, esos son códigos divinos, códigos de interpretación bíblica, que los judíos solamente se quedaron con la fiestecita y guardar la fiesta y no entendieron no entendieron el significado espiritual, profético que tenía la festividad. Ese es el problema. Porque si ves ahora mismo en octubre viene la festividad de Sukkot. ¿Y qué significa Sukkot? Sukkot o Sukkah, que es singular, Sukkah, cabaña, y Sukkot, cabañas. Entonces, la Sukkah o el Sukkot, en el caso plural, habla de qué? De las fiestas de los tabernáculos. ¿Y de qué habla eso? Del establecimiento del reino. Entonces, eso no tiene nada que ver con festividades religiosas, tiene que ver con anuncios proféticos, son códigos a través de los cuales el Señor nos habla. El tabernáculo, mire lo que le dijo el Señor a Moisés, hazlo conforme a modelo, ahí te lo leí hace ratito, hazlo conforme a modelo que te he mostrado, porque son códigos. Y él tuvo que hacerlo exactamente en la medida, los colores, el lugar, el sitio. Cuando el Señor te habla, te dice dónde, cuándo, cómo, para quién, por qué, para qué. El Señor te dice todo. Los 7 elementos factores se cumplen en cada cosa que Dios te manda a hacer. 7 elementos factores, qué, cuándo, cómo, con quién, para quién, por qué. Esos son los elementos factores. Y en todo lo que el Señor te da, siempre esos 7 elementos factores tienen que responderse. Todos, todos. Lo otro es el alfabeto hebreo. Eso es una de las cosas tremendas también, el alfabeto hebreo, pero mucho cuidado con el alfabeto hebreo. ¿Por qué razón? Porque vas a encontrar muchas páginas en el internet que son páginas que tienen que ver con la cábala, con el misticismo religioso judaizante, que usan la escritura y el alfabeto hebreo, el alefbet, y muchas cosas para dar explicaciones de los sefarot. ¿Me estás entendiendo? Y entonces le dan un montón de explicaciones místicas, cabalísticas, que no tienen nada que ver, igual que la interpretación bíblica. ¿Por qué se usa el método Pardes? Pesha, Remes, Derash, Sod. Cuando tú lees el Sod, S-O-D, Sod, y tú te pones a revisar dentro del mundo cabalístico por qué ellos usan esa metodología, cosa que yo no sabía hace años atrás, ¿no? Hace 10, 15 años no sabía eso. Yo pensaba inocentemente de que eso era una manera de interpretar. Cuando empecé a despertar, y espérate, pues si es que esto pertenece al mundo cabalístico y esto se usa para esto, entonces empecé a investigar que son misterios, pero no son los misterios de Dios, son los misterios del misticismo religioso judío, que cayeron en paganismo, que cayeron en un montón de prácticas satánicas. Eso no tiene nada que ver con la interpretación bíblica. Y es lo que he tratado de estarle diciendo y estoy diciéndole en todo este entrenamiento. Aléjese toda esa metodología hebrea de interpretación, porque el Señor nunca mencionó esa metodología en la Biblia.
El hecho de que se hable de menor a mayor, de mayor a menor y se encuentra en ciertos casos, eso no significa que vas a convertir eso en una regla para interpretación. Eso se puede dar, y como están las reglas gramaticales, sí, si se conoce más gramática, si conoce reglas gramaticales, muy bien, eso está bien. Pero cuando se trata de la interpretación bíblica, en poco te va a ayudar la gramática, escúchame, y en poco te va a ayudar todos esos métodos. ¿Por qué? Porque de la única manera que tú interpretes las escrituras, y óyeme, es que el Espíritu Santo te las revele. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice Pedro. Dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, escogidos por el Señor, recibieron toda la revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces, es bueno saber gramática, es bueno conocer reglas gramaticales, cómo se pronuncia una cosa, cómo se escribe. Perfecto, yo no estoy diciendo que no estudies gramática hebrea o griega o española o lo que sea, está bien. Y que un texto lo leas correctamente porque hay problemas gramaticales en la traducción, todo eso está bien. Pero una vez que tienes el texto limpiecito y está ahí como se puso originalmente, si es que lo logras tener, recuérdate que lo único que te va a decir ahí lo que ahí dice es el Espíritu Santo. Es el único que te va a decir lo que ahí dice. ¿Cuál fue la idea original del autor? Que es Dios mismo cuando reveló la palabra. ¿Quién fue el que dio a Moisés la Torá? ¿Quién fue el que le dio a Moisés la ley? Fue Jesús, Yeshua. Y él dijo, se va a levantar un profeta entre vosotros, allí en Deuteronomio 15, 18, y él los guiará, él les mostrará a ustedes la verdad, el contexto. Entonces, cuando vino el Señor, él siempre dijo, a ustedes se dijo esto, pero yo os digo esto. Y a ustedes se les dijo esto, pero yo les digo esto. Y a ustedes se les dijo esto otro, pero yo les digo esto. Totalmente corrigiendo las tradiciones judaizantes, limpiando al pueblo de todos los conceptos cerrados. ¿Por qué? Porque el único que tiene la interpretación correcta de la Escritura es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más nadie. Aquí no hay método que valga, por eso yo no estoy dando ningún método. Yo le estoy hablando de lo que dice la Escritura, acerca de la misma Escritura, dentro de la Escritura, para la Escritura y por la Escritura. No hay otra forma, no es teología, no es religión, no son métodos de nadie, ni estos son los métodos míos. Yo te estoy hablando de código, firmamento, los astros, ciclo agrícola, las convocatorias, el tabernáculo, el alfabeto hebreo. Pero con el alfabeto hebreo yo tengo mucho cuidado. Y lo vuelvo a decir, lo recalco a todo nuestro equipo, desde Paola, Noemí, Ammar, todo nuestro equipo. Tengamos mucho cuidado con la interpretación de las letras hebreas y de darle un montón de símbolos y cosas que usted lo ve y lo va a encontrar en la explicación de la Sefarot, que explican los cabalísticos, la misma explicación. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque esos valores que se le están dando, muchos de ellos no son correctos. Es una lengua hebrea, como la lengua española, como el inglés, como cualquier otro idioma. En el huerto de Edén no se hablaba hebreo. Cuando el Señor vino y confundió todas las lenguas allá en Babilonia, era el imperio arcadio, y se hablaba el idioma del imperio arcadio y no era exactamente hebreo. Entonces el hebreo vino a nacer con Abraham, que fue el primer hebreo, porque la palabra Hebrit, lo que significa uno que viene del otro lado del río, eso es lo que significa la palabra hebreo, uno que viene del otro lado del río, o sea, que cruzó el río, el Jordán, está hablando, y se vino para acá, para la tierra, que la llamada prometida, para la tierra profetizada. Entonces se le llamó el hebreo, porque decía, este viene del otro lado del río, eso es todo lo que significa. Entonces no hay ninguna Lashon Kodesh como el hebreo. Lo que pasa es que cuando él comunicó la palabra a Abraham, a Moisés, ellos ya dominaban el hebreo y registraron la Biblia, claro, está en hebreo y está perfecto. Y hay que conocer el idioma hebreo porque en ese idioma fue que se dijo lo que se dijo. Entonces hay que conocer la palabra que se dijo para saber exactamente qué es lo que dice esa palabra. Eso está bien, que estudiemos hebreo. Pero recordando que después que tú descifras descifras todo el texto, con las palabras originales, con lo que dijo el autor original, si fue Moisés o el otro que haya escrito. Una vez que tú tienes el texto lo más original posible, tienes que todavía decirle al Espíritu Santo, hey, dime qué es lo que dice aquí, porque él es el único que tiene la interpretación. Entonces estas cuestiones de estas letras, hay que tener mucho cuidado con eso, no caiga en cábala ni caiga en ninguna de esas cosas, porque se puede estrellar muy feo, ¿ok? Códigos usados por el Padre, estos. Pasamos, propósitos principales de los códigos. ¿Cuáles son los propósitos principales de usar códigos en la Biblia? Todo está lleno de códigos, o sea, de leyes, de principios. Veamos, revelar al Mesías. Propósito número 1 principal de los códigos, ¿cuál es? Revelar al Mesías. La revelación del Mesías está dada en códigos.
Vuelvo a decirlo, la revelación del Mesías está dada en códigos en la Biblia. Ay, hermano. Mire lo que dice todo el Tanakh o el Antiguo Testamento. Yo lo sigo llamando Antiguo Testamento porque tuvo un cumplimiento. Si hablamos del pacto antiguo, pues pacto antiguo porque ya está abolido, no porque está vigente, como dicen algunos, no, eso es renovado, no renovado nada. El Señor habló de un nuevo pacto en Jeremías 30, 31, 31, 32, 33, y dijo, no como el pacto que hice con vuestros padres del monte Sinai. O sea, que este pacto no tiene nada que ver con eso. No siga creyendo ese cuento que es un pacto renovado, pues es totalmente falso. Y el que me esté escuchando que no lo crea, llámeme y convénzame de lo contrario, porque bíblicamente no hay manera de convencerme. Ahí está bien clarito. Los códigos. Jesús fue revelado en códigos. Jesús fue revelado en códigos, porque era una revelación divina. ¿Cómo fue? Mire lo que me viene a la memoria. ¿Cómo fue que Miriam, la madre de Jesús, la madre de Yeshua, se llamaba Miriam, no María, pero bueno, los católicos le pusieron María. Miriam, ella recibe al ángel que le trae el mensaje. Y le dice, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque concebirás y darás a un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, y le da la palabra. Ella recibe la palabra. Ella no había conocido varón, entonces recibió, dijo, bueno, creo, punto. Y creyó y concibió del Espíritu Santo. Luego vino José, que ella estaba esposada con él, comprometida. Había firmado una ketubá, pero no habían hecho el erusín, que es el pacto matrimonial. Todavía no se había llevado a cabo y estaban en ese proceso cuando sucede esto. Al ir a decirle a José, que era su comprometido, se habían comprometido que ella estaba embarazada, pues él se aterra y cumple la ley mosaica que dice que cuando algo así pasa, tú tienes que sacar a la mujer de tu casa o no verla por un tiempo, máximo de 90 días le das, para ver cómo resuelves eso. Porque en ese caso había que apedrearla según la ley. Pero José temía mucho al Señor, la amaba mucho y no quiso precipitarse. Otro hombre le dice que iba a apedrear, la mata. ¿Por qué? Porque como estás desposada conmigo, comprometida, y ya saliste embarazada de otro. Y ahora me van a decir que fue el Espíritu Santo. O sea, eso está complejo. Sin embargo, José era temeroso de Dios y le creyó en parte, porque si no lo hubiese matado, lo hubiese llamado al Sanedrín y le caen a piedra. Pero él se quedó callado, temeroso del Señor y sabiendo quién era ella, porque era una niña de 14 años, no más de 15. Y él sabía que no había pasado nada. Entonces, ¿qué pasó? Se puso a orar. La mandó a donde su prima Elizabeth, 90 días, que era lo que establecía la ley. Y mientras él dormía y pasaban esos días, el Espíritu Santo vino sobre él y se le reveló. Le dijo, recíbela. Que el ser que ella tiene en su vientre es santo y es el Mesías. Y le habló el Señor y le reveló lo que realmente era. Viste que el Espíritu Santo fue quien le reveló a José que eso que ella tenía el vientre, ese parto, ese niño, esa concepción no era humana, era de Dios. No tenía sangre contaminada, pecaminosa, inicua, sino que era el hijo Yeshua HaMashiach, el que venía. Entonces, ahí te estoy mostrando claramente cómo funcionan los códigos. Eso es un código. Él le dio a Miriam un código, le dijo, pasa esto, esto y esto y esto. El santo ser que van a hacer es el Mesías. Y le habló y le explicó, y ella simplemente lo recibió. José tuvo también que aceptarlo. Y finalmente aceptaron los dos y nació el Mesías. Y él fue revelado a través de códigos. ¿Por qué digo códigos? Porque una persona común y corriente no va a entender nada de eso. Para que pudieran entender, el Espíritu Santo se le tuvo que mandar el ángel a Miriam para que oyera. Y a José se le tuvo que revelar en sueño y convencerlo. Porque José tenía el derecho de no creer nada o de creer, porque Dios le dio una voluntad y él creyó y él aceptó. Entonces, todo el Mesías, toda la revelación del Mesías venía bajo códigos. ¿Por qué los fariseos no aceptaron a Yeshua como Mesías? Porque no les fue revelado el código de quién era Yeshua. Los mismos discípulos dudaron. Salieron huyendo. Después que mataron a Yeshua, salieron huyendo. Hasta que el Señor se les aparece y se les revela. Toquen acá, yo tengo carne y hueso igual que ustedes. No soy un fantasma, soy yo. Denme comida para que vean. Y comió con ellos y todo. Después en la playa volvió a comer con ellos. O sea, les mostró que él había muerto y había resucitado. Todo eso son códigos. Códigos espirituales que funcionan de una manera
para aquel a quien Dios lo quiere revelar. Son códigos que no se le revelan a todo el mundo. Se lo dijo Jesús a los discípulos. Esto no es para ellos. Ellos tienen el corazón grueso. Esto es para los escogidos. Estos misterios son para ustedes, los escogidos, no para ellos. Entonces, entiende una cosa. Dios te va a hablar siempre en códigos espirituales. Tú vas a entender los códigos espirituales porque a ti te son revelados, no al mundo, no a aquellos que no son del Señor. Eso es muy importante que lo tengas claro. Y ya terminamos con esto. Revelar al Mesías, revelar su obra, primera y segunda venida. Eso viene en códigos. La primera venida, dice de los discípulos, él le dijo a ellos, ¿por qué ustedes no discernieron mi tiempo de venida? Disciernen los tiempos, verano, otoño, invierno, las estaciones del año, y saben cuándo viene un viento solano, cuándo viene un viento de frío. Conocen ya las cosas. ¿Y cómo no pudieron discernir mi venida? Les dijo, les reclamó, que está en la escritura y dice exactamente cuando yo iba a venir, porque la escritura revelaba exactamente el día que él venía. Lo dice desde el código, desde el edicto de Babilonia, cuando Ciro firmó el edicto, se cumplieron 457 años. 400, acuérdense que se tenían que cumplir 483 años, porque la última semana es para este tiempo. Entonces eran 69 semanas de años hasta la muerte del Mesías. 483, 400, voy hacia atrás, 483, 473, 63, 53 y 450. ¿Qué pasa? Dice que desde el momento en que se entregó el edicto hasta el momento que Yeshua muere en el Calvario, pasaron 457 años. O más bien, el tiempo en que Yeshua nace. Porque podemos tener dos referencias cuando él muere, porque dice, y después de estas 62 semanas de años, que son 434 más las 7 semanas de años cuando salieron de Babilonia para reconstruir los muros y el templo, fueron 7 semanas de años, 49 años, más las 62 semanas de años hasta la muerte del Mesías, son 483 años. Y dice que después de eso, él moriría, en la Pascua siguiente, él moriría. Entonces, desde el momento que salieron de Babilonia hasta el momento que Yeshua muere, se cumplieron 483 años exactos al año siguiente, la Pascua siguiente, la Pascua no, el Pesach siguiente, perdón, el Pesach siguiente, Yeshua muere. Día y hora, y eso estaba revelado en la Escritura. Por eso Jesús le reclama y le dice, pero ¿cómo que usted no sabe si está escrito todo, fecha, día y hora? Les dice ahí que iba a morir en un Pesach después de 483 años que se cumplieran, según el calendario bajo el cual se entregó ese edicto. Entonces, en la Biblia hay códigos dados para interpretación y la revelación de su obra está escrita. La revelación de su venida dice que él vendrá en la final trompeta, dice Pablo. Dice que él vendrá un día de luna nueva. Porque la fiesta de Yom Teruah, cuando suena la trompeta, es un día de luna nueva. La luna nueva, cuando hay luna nueva, está en oscuridad el día. Porque es luna nueva. Yeshua va a venir en luna nueva. Por eso dice que nosotros no esperamos al Señor como ladrón en la noche. Porque nosotros no somos de la noche, sino del día. Pero los que son del diablo lo esperan como en la noche, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué vendrá como ladrón en la noche? Porque el día que va a venir es un día oscuro, es el día de Yom Teruah, donde hay una luna nueva, y cuando hay luna nueva hay 2 días de oscuridad, aproximadamente. Fíjense, creo que hoy es 13 o 14. Ahorita, ayer noche había luna nueva, luna llena. Anoche había luna llena completa. Entonces ahora comienza el proceso hasta la luna nueva que llega. Y usted va a notar que cuando llega la luna nueva, novilunio, se llama novilunio, cuando llega ese día, esa noche donde hay luna nueva, la noche es oscura. El Señor va a venir en día de luna nueva. El Señor va a venir en día de luna nueva, lo enseña la Escritura, el día 1 de Tisri. En términos de levantamiento de su pueblo, es el 1 de Tisri, cuando se toca la final trompeta en el año 7º de la semana 70 de Daniel. Y esa noche que el Señor venga va a ser luna nueva, el mundo va a estar oscuro. Porque lo dice Pablo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 7, 8, 9, 10, léalo.
Y no estoy hablando ahorita de la escatología, porque es que me apasiona tanto la escatología, que está tan claro en la escritura, y este enredo que hay de internet, todo el mundo diciendo disparate, y perdóneme que yo diga que todo el mundo diciendo disparate, pero es que yo estoy diciendo lo que dice la escritura. Yo no me puedo poner a inventar cosas, yo tengo que leer lo que está en la escritura, y lo dice clarito, no tengo por qué inventar. Si dice la escritura, y dice Pablo que él vendrá a la final trompeta. Esa no es la trompeta de Yom Kippur. La trompeta de Yom Kippur es la gran trompeta, que es la trompeta del gran juicio de Dios. La última trompeta es que en el mes sexto, el mes de Elul, se toca la trompeta hasta el penúltimo día. Y después del penúltimo día, el día último del mes no se toca. Y luego el primero de Tirri que se toca. Esa es la última trompeta que se toca en el año. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Quiere decir que el Señor para su venida a la tierra tiene que ser un día primero de Tisri. Punto. No lo digo yo, lo dice la escritura. Entonces, ¿cuáles son estos códigos? Los que yo le estoy hablando son códigos dados que revelan su obra, primera y segunda venida. Pasemos a otro punto. Estos códigos, principales códigos, señalar los tiempos, las temporadas y qué debemos hacer. ¿Qué señalan esos códigos? Los tiempos, las temporadas y qué debemos hacer. ¿Qué revelan esos códigos? Revelan el reino. Todos esos códigos, todos están centrados en el reino. Todas las parábolas que Yeshua habló del reino, son códigos del reino. El famoso y religioso, como conocido Sermón del Monte, que se conoce como Sermón del Monte, no es ningún sermón de ningún monte. Sí, él está en un monte hablando, pero no es ningún sermón. Sí fue en un monte, pero no es un sermón. Es la revelación de los principios que rigen el reino de Dios. De eso habla capítulo 5, 6, 7 de Mateo. El Señor reveló los principios que rigen el reino de Dios, los principios, los códigos. Todo ese capítulo 5, 6, 7, el Señor reveló códigos. Si te dan por una mejilla, por la otra. ¿Qué significa eso? Si te dan por una mejilla, por la otra, es un código. ¿Y cómo se te revela el código? Dice que no paguéis mal por mal, sino que con el bien vence el mal. Ese es el código de una mejilla. No, si te dan por una mejilla, por la otra, es lo mismo que dice Pablo y lo que aclara Pablo. No paguéis mal por mal, sino con el bien vence el mal. Esa es la interpretación del código. Y así sucesivamente, en el famoso Sermón del Monte, lo que son códigos que rigen el reino, principios que rigen el reino, hermano. Y se habla de un reino, no de un sistema eclesiástico, no de una religión, no de un montón de disparates que dice la gente. Daniel 12, 8 al 10, ¿qué dice en el último capítulo de su libro? Yo oí, pero no pude entender. Yo oí, pero no pude entender. Tú lees y no puedes entender. Yo leo y no puedo entender. Yo oigo, a veces no entiendo. Entonces dije, Señor mío, estaba hablando con el ángel que se le apareció. Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él le respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cómo? Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, si están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿quién nos va a revelar eso? Porque la gente dice, y este pastor bautista súper famoso, que yo le tengo mucho respeto y todo, pero él dice que ya no hay más profecía, que ya no hay más nada. Entonces, si no hay más profecía y no hay profeta, entonces, ¿quién me va a revelar para el tiempo del fin? Dice que eso es para el tiempo del fin y que esas cosas serán reveladas en el tiempo del fin. Pero si no hay profecía, entonces, ¿quién diantre me va a revelar a mí eso? Como dice el puertorriqueño. ¿Quién me va a revelar a mí eso? Dice, muchos serán purificados, emblanquecidos. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Y refinados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos comprenderá, entenderá, no tendrán entendimiento. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tienen el Espíritu Santo, hermano. Por favor, ¿por qué seguimos en tinieblas y en oscuridad? Mateo 13, 13 al 17, ¿qué dijo el Señor sobre esto? Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, engrosado, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sé entonces que vean con los ojos y oigan con los oídos.
y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice que él le hable en parábola para que eso no suceda. ¿Y por qué si él vino a salvar al mundo? Porque no están separados para esto y no han querido, andan en incredulidad. Se negaron a creerle al Señor, se negaron. No quieren saber nada y el Señor cuando habla, entonces habla para que no entiendan, porque imagínate tú si un loco de eso pudiera entender la palabra y empezar a practicar todos estos principios que pertenecen al Señor. Entonces él les da en parábola para que no entiendan nada. ¿Por qué? Porque no quiere que se salve. No, porque es que ellos no quieren ser salvos. Tienen su corazón endurecido. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, cuando ellos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Escúcheme. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿De qué estaba hablando los fariseos cuando le dieron a Jesús? Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. De Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Mire, yo puedo sacar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese conversatorio que tuvo Jesús ahí con los fariseos? ¿Usted lo entiende? Escúcheme. Ellos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿De qué fornicación estaba hablando? ¿De cuál fornicación? Vayas al libro de Génesis. ¿Qué pasó con Eva y con Adán? ¿Cómo nace Caín? ¿Por qué Caín pertenece a la simiente de la serpiente? ¿Qué pasó? Porque dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos están diciendo, nosotros pertenecemos a la línea de Set, no a la otra línea, porque la otra línea vino la simiente de la serpiente y hubo fornicación. Eso es lo que está diciendo. Y lo dice Pablo a los Corintios cuando le habla, porque nosotros no somos nosotros somos de un solo marido. Dice Pablo, hablando de nosotros que pertenecemos a Cristo, habla de un solo marido, no de dos, porque está hablando de lo que sucedió en el principio. Entonces, ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Y Pablo lo enseña con respecto a Eva, lo menciona. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación, dicen ellos. Entonces el Señor les dice, ustedes son, dice ellos, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces él le dice, si fueses hijo de Abraham, ¿por qué tratan de matarme? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Óigame, hermano, esa conversación es severa, dura. Y es por eso que les hablaba como les hablaba, para que no entendieran, porque estaban, su simiente era satánica. No pertenecían a la familia de Dios, no fueron separados, no fueron escogidos con ese propósito. Y eso es difícil de entender, pero es que hay que comprender cómo es el plan divino, hay que comprender que la soberanía de Dios es la soberanía de Dios y cómo funciona. Entonces él le dice, sus ojos han cerrado, no sea que vean con ojos, con los ojos y con los oídos oigan y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos, bendecidos vuestros ojos, le dice a los discípulos, porque ven que el mundo espiritual, y vuestros oídos porque oyen que las cosas que pertenecen a lo espiritual, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos, profetas de verdad y justos, desearon ver lo que vosotros veis. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Alguien que me responda, abre el micrófono, Amar. Abre el micrófono, Amar. ¿Qué estaban viendo ellos? Ustedes, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo. ¿De qué? Active su micrófono, apóstol. Apóstol, active su micrófono. No le escuchamos. Alguien que se le ocurra decir algo, no importa, participe, no se sienta penado si se equivocó. Cumplimiento de la palabra. No, sí, pero no es directamente. Al Mesías. Al Dios encarnado. Al Mesías. Al Mesías, correctamente. Muchos profetas que profetizaron del Mesías, muchos justos, desearon ver lo que ustedes están viendo, al Mesías encarnado. Claro que sí. Claro que sí, me gusta cuando la gente tiene interpretación de los códigos. Él está hablando en códigos, caracha, para no decir la mala palabra, porque hay que decir la otra palabra. Pero la digo con santidad, no la digo en grosería. Claro que sí, hermano, al Mesías. Ellos no sabían con quién estaban hablando. Muchos desearon ver los profetas y justos, desearon lo que ustedes ven. Y ellos no sabían de qué él estaba hablando, porque está hablando en códigos. Desearon ver al Mesías. Yo soy el Mesías, pero ellos no podían ver eso, por eso yo no se los aclaraba. A ustedes sí, ¿por qué los hermanos me contestaron al Mesías? Porque tienen los ojos abiertos, y lo que no supieron simplemente no porque no tengan los ojos abiertos, mi hermano, es que estás aprendiendo, estás empezando a crecer en el Señor. Cuando uno empieza a tener una relación íntima con el Señor, los ojos se te abren, el entendimiento se te abre, pero el sistema eclesiástico te embotó. Te puso un velo de estupor, hermano. Escúchame, la iglesia de hoy día tiene un velo de estupor. ¿Qué significa un velo de estupor? Que están ciegos.
No ven ni entienden como los fariseos y como esa gente, cuando en verdad deberían entender, deberían saber, pero quienes les enseñan también tienen otro velo. Todo el mundo está envelado, hermano. Tienen velo todo el mundo. De esos púlpitos lo que se enseña es religión. Perdone que suene tan fuerte, pero es para despertar, es para llamarlos a celo. Es para provocar en usted la investigación de la Escritura, en provocar en usted más tiempo con el Señor, más tiempo de comunión, no de oración, porque eso suena pesadísimo. Eso de oración a mí me aburre. Yo no te estoy hablando de esa oración, te estoy hablando de comunión con Él, de sentarte, relacionarte con Él, hablar con Él, disfrutar su presencia. Yo cuando estoy aquí encerrado en mi oficina donde estoy, me cuesta salir de aquí porque esto está lleno de la gloria del Señor. Yo no quiero salir. Mis hijas me tienen que sacar. Y ahora que tengo a mi otra hija aquí, una de las mayores está aquí conmigo, señor Alonso. Entonces tengo ahora más hijas aquí adentro metidas, más mujeres. Son 5 contra mí. Y no logran sacarme de esta habitación a veces. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en la presencia del Señor. David dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermano, estar en la presencia de Dios es lo que nos hace entender la Escritura. Todos esos son códigos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los ojos de vuestro padre que queréis hacer, le dijo a los fariseos, pero escúchelo, escúchelo. Mire, pero dichosos vuestros ojos, porque ven. Pero bueno, ¿y qué ojos no ven? Si tienen ojos tienen que ver, ¿no? A menos que sea ciego. Dichosos vuestros ojos porque ven. Pregunto, ¿los ojos de los fariseos también no veían? Pero no está hablando del ver, del sentido de ver, de los 5 sentidos físicos. Está hablando del ver espiritual, del comprender, de interpretar, de decodificar lo que estoy hablando, dice el Señor. Pero dichosos vuestros ojos que decodifican y vuestros oídos porque oyen, o sea, oyen la voz de Dios, oyen en el Espíritu, porque en verdad os digo que muchos profetas, Eliseo, Elías, y dele para de contar, Moisés, y justos, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Qué bárbaro, hermano, qué bárbaro. Lo que está hablando aquí, eso es todo códigos. Revelación de lo alto, que solamente puede venir por el Espíritu Santo. Y me dice, sigo mencionando ese pastor bautista, pobrecito, que dice que no hay revelación en este tiempo, que no hay profecía. Entonces, ¿qué diantre es esto? ¿Cómo yo después de 2000 años puedo entender esto? Si no me lo revela el Espíritu, si no hay una revelación profética, ¿cómo lo voy a entender si no tengo una revelación profética? ¿Cómo? ¿Cómo ese hombre se atreve a decir que en este tiempo se acabó la profecía? Pero ¿cómo que se acabó? Pablo dice que cuando tú hablas en lenguas y te la quedas para ti solo, pues no estás haciendo mucho porque eres egoísta, estás ahí solito. Pero dice que cuando hablas en lengua, interpreta para edificación de los demás. Y cuando tú recibes una palabra en lengua y tú la interpretas, dice que más quiero que profeticen porque edifican el cuerpo. Entonces, si Pablo manda que profeticemos y este pastor dice que no hay más profecía y que no se debe profetizar, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El pastor bautista que tiene 600 títulos en doctorados en teología o la palabra de Dios que dice que yo debo profetizar? Por favor. Y me enojo contra el diablo y contra la religión, contra el sistema eclesiástico que impone cosas en contra de la palabra y la gente la anestesia y ni cuenta se hace. ¿Por qué? Porque no leen, porque no pasan tiempo con el Señor. Porque cuando tú pasas tiempo con el Señor te advierte, te abre los oídos para que oigas y te abre los ojos para que veas. Estoy hablando de entendimiento espiritual y de entendimiento por los oídos. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué tuvo el Padre que hablarle al hombre a través de códigos? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba hablarnos en códigos? ¿Cuál fue la razón por qué no habla directamente? Pedro le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le hablas en parábola? Dijeron los discípulos, ¿por qué no le hablas así de frente? ¿Por qué no? ¿Por qué no le hablas así? Yo te lo voy a explicar. Mira lo que dice aquí. Aquí está el por qué. Cuando Adán desobedeció la instrucción del Padre. ¿Qué pasó cuando Adán desobedeció la instrucción del Padre? ¿Por qué tiene que hablarle al mundo en códigos? ¿Por qué tiene que hablar al mundo en códigos? ¿Por qué? ¿Por qué les tiene que hablar en códigos? Mira esto, escucha esto. Porque el hombre quedó en una condición de iniquidad.
separado, violador de la ley de Dios, murió espiritualmente, quedó separado. Segundo, perdió el acceso al lugar secreto del Padre. ¿Te estás oyendo lo que te estoy diciendo? Perdió el acceso al lugar secreto del Padre. Escúchame lo que te voy a decir, amado hermano. Tú estabas en iniquidad y el Señor te salvó, y a mí también. 1, 2. Perdió el acceso al lugar secreto del Padre. Él lo perdió. El Señor te lo devolvió. ¿Por qué no estás usando ese derecho que el Padre te da ahora para que tengas acceso al lugar santo del Padre? Tú tienes legalmente el acceso al lugar secreto del Padre. ¿Por qué no lo estás utilizando? Ah, porque estás distraído en la religión, en tus porquerías, en el basurero que este mundo llena, y en vez de pasar tiempo en el secreto con Dios, te andas corriendo para allí, para acá, para todos lados, buscando que alguien te profetice, que te diga algo. Hermano, el único que te puede profetizar a ti es el Señor, es tu búsqueda íntima con Él. No sigas buscando el evangelista que viene para hacerte un milagro. No sigas en el sistema religioso que traigan yo no sé quién de no sé dónde para que haga un milagro. Sí que hayan evangelistas, que hagan milagros, y no estoy diciendo que no. El problema es cuando la gente que pertenece al Señor, mal llamada iglesia, se la pasan detrás de los evangelistas para recibir un milagro. Tú no, eso es para los inconversos, eso es para la gente que no tiene a Dios. Tú no tienes que estar detrás de ningún evangelista ni detrás de ningún profeta. Tú tienes la fuente, que es el Espíritu Santo. Tú no necesitas escucharme a mí. Tú tienes la fuente. Tú mismo tienes acceso. Te dio acceso al lugar santo, al secreto, y no lo estás utilizando. Es tu derecho, hermano, es tu derecho. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lo que me está pasando a mí hoy! ¡Qué bárbaro lo que estoy recibiendo! ¿Cómo es posible que la iglesia, lo que se llama iglesia en el mundo, depende de los evangelistas? Bueno que haya evangelistas, bueno que hagan milagros, vuelvo a decirlo, bueno que haya todo tipo de ministros, porque el mundo necesita conocer el evangelio. Yo sé que sí. Y muchos en las congregaciones necesitan ayuda, claro que sí. Pero hermano, ese no es el deber ser. El deber ser de un hijo de Dios es no esperar a ningún evangelista ni ningún pastor que venga a orar por ti. Al principio sí, cuando eres un bebé. Oye, mi hermano, pero tú tienes que 40 años y eres un enano, no creces. Metido en el mismo templo, en el mismo cultico, en la misma cosa, 40 años. Todavía no sabes ni qué ministerio tienes. Todavía no sabes ni qué Dios te mandó a hacer, y tienes años y años metido en una congregación. Sal corriendo de ahí, hermano. Si en 40 años nunca has descubierto algo ahí, ¿qué haces ahí? ¿Dónde tienes que ir? ¿A mi iglesia? No. ¿A la del otro? No, a ninguna. Vete al Espíritu Santo, vete a la presencia del Señor, vete y escóndete con el Señor, como hizo Pablo cuando se convirtió, se fue a Arabia y se escondió y buscó. Algunos que dicen que no, que eso fue falso. Yo estaba leyendo unos argumentos y yo me reía, porque todavía hay quien dice que no, que eso no fue así. Yo decía, pero bueno, solo dice Pablo, clarito, y se escondió, y empezó un tiempo en la búsqueda profunda. Y este hombre buscando al Señor y buscando, porque el tipo tenía inteligencia, tenía capacidad. El Señor le reveló cosas grandes y ocultas, tremendas. El lugar secreto, hermano. Dios escúchame, ¿tú sabes por qué grito? Porque mira lo que dice aquí. Adán perdió el acceso al lugar secreto del Padre, lo perdió. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 10:19, anótalo, Hebreos 10:19. Déjame leértelo, no te lo puse ahí, pero ay, hermano, déjame leerte la Biblia. Señor, ayúdame, Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Mira lo que dice el lugar secreto. Escúchalo. 10:19 dice, dice, así que hermanos convertidos, salvos, llenos del Espíritu Santo, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Teniendo eso que perdió Adán, el Señor me lo recuperó, y por su sangre tengo acceso al lugar secreto que Adán perdió. Tú y yo lo tenemos. No necesitas depender ni de mí ni de nadie, solo del Espíritu Santo y del Señor. La gente tiene que acostumbrarse que cuando tú la llevas al Señor es para que conozcas al Señor, dependa del Señor, vivas en el Señor y que Él te revele la verdad. No los métodos, ni quien dice que sabe la Biblia, ni yo ni tú sabemos nada. Es el Espíritu Santo el que sabe. Gloria sea a Dios. Eso que perdió Adán, quedó en iniquidad, el Señor nos sacó la iniquidad. Perdió el acceso al lugar secreto, el Señor nos restituyó al lugar secreto por su sangre. Tenemos acceso al lugar santísimo celestial. Todos los días, 24 horas. No tienes que salirte de allí porque estés trabajando o porque estés en la calle. No, quédate metido ahí las 24 horas, no salgas de ahí. Perdió el acceso a la verdad. Adán, nosotros tenemos ese acceso a la verdad 24 horas. Quedó atrapado en la dimensión del conocimiento de la ciencia del bien y del mal.
Ahí quedó atrapado. Nosotros salimos de eso y somos libres. Ahora tenemos la sabiduría divina, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 2. Cosa que ojo no oyó. Cosa que oído no oyó y ojo no vio. Perdón. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Ni han subido al corazón del hombre, son las que el Señor ha preparado para nosotros. Por favor, no me vengas a mí con el cuento que no sabes de qué se trata. El hombre quedó atrapado por siglos y siglos y milenios en la dimensión del conocimiento de la ciencia y del mal. Jesús vino a sacarnos de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Padre nos trasladó al reino de su amado. Ahora pertenecemos al reino de Dios. No estamos inhabilitados. La inhabilitación que había se quitó. Cristo quitó la inhabilitación que nos dio Satanás o por causa de la iniquidad. El Señor nos volvió a activar, nos volvió a habilitar para hacer todo esto que Adán perdió y por culpa de nosotros también. ¿Me sigue o no me sigue? No, esto es fenomenal. Yo quisiera seguir ahí, pero ya te estoy terminando, ya lo que estoy en vez de enseñando, lo que estoy pegando gritos aquí de lo furioso que estoy. Génesis 3, 22 al 24. Ahí lo tienes. Cuando cayeron, ahora conocer el bien y el mal, y ahora no sé que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en esa condición. Yahvé Elohim lo expulsó del huerto por lo que había hecho, del huerto del Edén, para que trabajara la tierra donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Jesús vino a decirle a ese querubín que estaba con esa espada: baja la espada, que por aquí va a entrar mi pueblo a quien yo he redimido. Tú tienes acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida se llama Yeshua HaMashiach. A ti ya ese ángel y ese querubín no te puede bloquear. Tú fuiste legalmente autorizado para entrar a ese lugar. Y ese camino es tu camino, por donde puedes pasar 24 horas al día y no hay quien te detenga, porque es Yeshua mismo pasando a través de ti. No se te olvide eso. Esta dimensión del conocimiento de la ciencia del bien y del mal es como una cobertura de bronce y de hierro. Oh my God. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Esta dimensión del conocimiento de la ciencia del mal es una cobertura de bronce, de hierro. El bronce es símbolo de juicio, de hierro, endurecido, alejado de Dios, sin acceso. Deuteronomio 28, 23, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está abajo de ti será de hierro, hablándole a Israel por el pecado y por la desobediencia. Dice que un velo de estupor fue puesto sobre el hombre. Romanos 11, 8, perdón. Tal como está escrito, Dios les dio, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor a Israel. Ojos con que ven y oídos con que oyen. Hasta el día de hoy, dice, le dio a Israel, en términos de nación. Y dice también que le puso un manto rocoso. Jeremías 23, 29. No es mi palabra, dice el Señor, como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca, puso un manto rocoso sobre el hombre, pero Yeshua lo quita y dice: mi palabra es como martillo que quebranta la roca. Tú no tienes que estar bajo un manto rocoso, hermano. Tú ahora estás bajo un fuego del Espíritu que rompe ese manto rocoso y te da el acceso a la gloria y a la presencia de Dios. Isaías 25, 6 al 8. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete, proféticamente cuando venga a reinar, de manjares suculentos. Eso es el milenio. Un banquete de vino añejo, vino añejado, pedazos escogidos con tuétano, pedazos escogidos. Cuando habla de eso, está hablando de la buena alimentación y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura, destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, una cobertura de tiniebla, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Hay un velo de estupor, hay una tiniebla sobre las naciones. Él lo quebranta, lo destruirá. Ya en nosotros lo destruyó, pero en el mundo va a destruir ese velo que tapa el mundo entero. Él destruirá la muerte para siempre, para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor lo ha hablado y eso se cumple, hermano.
Características de la dimensión del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuáles son las características para ya terminar? Del conocimiento del bien y del mal, te la pongo aquí para que la veas. Bloquea la revelación de la verdad. ¿Qué hizo ese conocimiento del bien y del mal? Bloquea la revelación de la verdad. Distorsiona el lenguaje del reino. Mucha gente habla y el lenguaje no es un lenguaje del reino. ¿Cómo yo sé cuando es un lenguaje del reino? Porque siempre hablan, algún día el Señor prometió, esto va a pasar, a lo mejor el Señor me sana, no sé qué está pasando. Un lenguaje distorsionado que no tiene nada que ver con el reino ni con quiénes somos, sino qué es lo que sentimos y qué es lo que el mundo dice, qué es lo que el diablo dice, qué es lo que el Papa dice, qué es lo que los gobiernos dicen. Es un lenguaje mundano. Entonces, ese velo de la ciencia del bien y del mal, ese árbol, distorsiona el lenguaje del reino. Es una dimensión de oscuridad. Gobierna el error, la verdad tergiversada, utilizada para propósitos impuros, una dimensión desordenada, caótica, en donde impera el vacío, como está pasando ahorita, ausencia de diseño, hay cautividad y destrucción en quienes habitan en ella, no hay agua, no hay pan. Y sigue hablando sobre esta característica del árbol de ciencia, la bien y del mal, es donde se opera el espíritu jezabélico, que lo manipula todo, lo distorsiona y lo corrompe, ahoga la vida del espíritu. Ese es el espíritu que anda en el mundo y muchas iglesias, la iglesia anda en esa cuestión, le quita al hombre el vigor y su capacidad productiva. A veces que no quieres ni producir, ni trabajar, ni hacer nada, estás aborrecido, te sientes desanimado, desilusionado, sin deseo de hacer nada. Tienes un velo de estupor encima. El diablo te tiene tomado la mente y el cuerpo y todo, y por eso te sientes un miserable, sientes que no vales nada. Eso es símbolo de esclavitud mental y de esclavitud babilónica. Esas depresiones, esas caídas, esos estados anímicos que hoy es una cosa y mañana otra, eso viene de Satanás, eso viene del diablo. Un hombre que está con el Señor y en comunión con Dios no se siente deprimido nunca. Su presencia, su gloria te cubre y andas como un fuego encendido 24 horas, hermano. Cuando andas bajo el orden de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol, ambiente de control, te manipula, te controlan emocionalmente, mentalmente, para mantener al hombre dormido o en un piloto automático que da, como que, tú sabes, nada pasa, todos los días lo mismo, estás en un piloto automático, todos los días lo mismo, no esperas ningún cambio, haciendo siempre lo mismo. ¿Cómo puedes esperar un cambio si siempre haces lo mismo? Eso lo dijo hasta Albert Einstein, no esperes haciendo siempre lo mismo que vas a esperar algún cambio. No, no, hermano, y así está la iglesia, lo que llaman iglesia, haciendo lo mismo todos los días, los curtos y los curtos y los curtos van curtos y vienen curtos. Y perdona que lo pronuncie mal porque me da risa, porque eso es culto y culto va y culto viene, hermano, y nadie cambia nada. Programados por Babilonia, hermano, de esos cultos. En esta dimensión de estar bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal, se crea una falsa espiritualidad que es generada por las emociones. Escucha, se crea una falsa espiritualidad que los pastores llaman la verdadera espiritualidad, dar fruto, hermano, haga esto, vaya, venga. Falsa espiritualidad que es generada por las emociones. Se trabaja con las emociones, no con una mente renovada. Obstruye, ensucia, corrompe los sentidos del ser humano para que no tenga acceso a lo puro y a lo genuino. Eso lo hace el sistema babilónico eclesiástico. Se distorsiona o falsifica el mover genuino del espíritu. Se distorsiona, se ha distorsionado por siglos y nadie se da cuenta. Hay un ambiente propicio para los falsos profetas, maestros, apóstoles, falsas profecías, falsas doctrinas de error. ¿No te estás dando cuenta de lo que está pasando? Se imparte un conocimiento corrompido, distorsionado, cuando se anda en ese espíritu de estupor y bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por último, Lucas 11, 52, 54. ¿Qué pasó allí? ¡Ay de vosotros!, dijo el Señor, intérpretes de la ley. Intérpretes, supuestos intérpretes. Jesús les dijo: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado, mira cómo interpretaron la ley, habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y a los que estaban entrando se los impedisteis. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Gloria sea a Dios. Yeshua vino a sacarnos de la dimensión del error para darnos acceso a la dimensión de la verdad.
Hay muchos códigos que debemos conocer y que es materia de estudio para el futuro, pero te doy algunos ejemplos. El código para entrar al secreto del Padre, te lo tengo que enseñar. Los códigos proféticos que permiten accesar a la verdad, hay que enseñarlo. La llave del conocimiento de los códigos proféticos, hay que enseñarlo. Clasificación y propósito de los códigos proféticos, hay que enseñarlo. Los códigos proféticos del lenguaje, hay que enseñarlo. Los códigos de identidad, hay que enseñarlo. Los códigos proféticos del tiempo, hay que enseñarlo. Y para usted de contar, ahí le dejo ese muerto para que usted lo resucite. Gloria sea a Dios. Anmar, estás encargada de aquí en adelante. Pregúntale a alguien a ver qué fue lo que pasó, cuántos se van para el mundo, cuántos se suicidan y cuántos van a quedar vivos. Vamos a ver, vamos a ver cuántos han quedado, porque esto ha sido muy poderoso. De verdad que se me ha roto un poco el cerebro con esto último. Y bueno, quisiéramos escucharlo porque no es solamente nosotros, sino que ¿qué está recibiendo usted de parte del Señor? ¿Qué piezas tiene usted para aportar en todo este rompecabezas? Hermana Aporte Nancy. algo, sí, aporte algo, diga algo, grite, aunque sea, mire, si no quiere decir nada, póngase a llorar. Y ya yo entendí lo que pasó. Llorando me edifico. Dele. Dale, Nancy Navarro, te escucho, hija. Buenas noches, apóstol, bendiciones. Amén, estoy encendido aquí, hermana, estoy como los pentecostales, fuego Estamos, puro. apóstol, estamos encendidos porque esta verdad vino a quitarnos velo, a descubrir toda esa revelación divina del Padre. Y poderoso apóstol, yo me llevo de esta clase hoy. Yo sé que el hablar en lenguas es hablar con el Señor, pero de eso de que esa es nuestra lengua con el Padre, eso es poderoso. Eso es poderoso, apóstol, porque eso nos redimensiona a que ahora nos conectamos a la fuente, que es nuestro Abba, para hablar con Él desde la lengua que Él nos entiende, que es la del Espíritu de vida. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Y todos esos códigos que es la palabra y cómo el Señor escondió todas estas verdades de aquellos que no hacen parte de su simiente, porque lo determinó para los que somos sus hijos, los que venimos del ADN del Padre Celestial, los que venimos de su descendencia. Esa palabra es para nosotros, los hijos del Padre, los que pertenecemos a su reino, y seguirá oculta a la simiente de la serpiente, porque a ellos se les quitó toda revelación. Amén. Bien, hermana, gracias. Juan de Dios, te escucho, Juan de Dios, háblame. Si puede poner la cámara, si no también, Juan de Dios. Bueno, eso fue espectacular. Una clase mejor que la otra, sinceramente. Yo tenía esa duda de cuál era el lenguaje original. Y hoy el Señor me lo reveló. Y otra cosa que siempre lo he pensado desde hace años, en cuanto a los dones, el único don que a mí no me llamaba mucho la atención era ese, el de las lenguas. Pero hoy el Señor me lo acaba de revelar la importancia que tiene realmente. Así que muchísimas gracias. Amén, Juancito, te bendigo. Heyman, ¿cómo estás, Heyman? Estás por allá en Ecuador, en Chile, pero todavía estás bien. No importa que te estás lejos, hijo, dime. Hola, apóstol, buenas noches. ¿En qué país estás? ¿En Chile o en Ecuador? En Chile, en Chile. Ah, en Chile. ¿Estás en Santiago o estás En Antofagasta. Antofagasta, iba a decir. Ah, Antofagasta. Sí. Cuéntame, ¿qué te pasó hoy? ¿Te vas para el mundo o te quedas en el Señor? ¿Cómo es la cosa? No. Prosigo a la meta. No, impresionante. La verdad que para mí este ha sido el mejor módulo. Se me reveló el texto de cuando dice que él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo pude entender hoy por primera vez porque siempre yo lo asimilé con que era Israel. Pero hoy entendí que no era así, que es a todo aquel que es parte de su Israel, de los dos pueblos hizo uno, pero él vino a buscarnos, a los que somos de la simiente. No es al Israel nacional como tal. Claro, Israel de Dios. Claro. Entonces, hoy entendí que no era así, que vino a buscar fue a su Israel, a su pueblo, sea gentil, sea Israel nacional, lo que sea, pero que sea parte de su linaje, de su simiente. A eso fue lo que él vino a buscar, porque estábamos perdidos, estábamos sin pastor. Y a nosotros fue que él nos vino a buscar. No, nunca lo había visto de esa manera. Siempre pensaba que era ir al Israel nacional. Y lo otro que usted hablaba, decía sobre que
parafraseándolo un poquito, que el sistema eclesiástico nos roba la fuerza, nos robaba como el vigor, es así, yo lo viví, literalmente lo viví. Yo pensaba que tener un ministerio o servirle al Señor era no trabajar, era no estudiar, vivir por fe, que era lo que uno creía, que vivir por fe era mantener metido en la congregación y haciendo lo que el pastor lo mandaba a hacer a uno. Esa vitalidad yo la perdí y yo lo viví. Y realmente yo me arrepiento tanto de haber perdido tantos años pensando que ese era el llamado y que ese era el ministerio. Y después de muchos años vengo a entender. Por eso cuando yo me conecté nuevamente con usted, una de las primeras decisiones que el Señor me llevó a tomar fue salirme del sistema eclesiástico, porque nunca encajé. Me pasó lo mismo que a usted, yo no encajaba, siempre las mismas canciones, siempre las mismas alabanzas, siempre lo mismo. Yo decía, no, tiene que haber algo más. Y hoy, en medio de esta clase, podía ver nuevamente eso. Y puedo entender perfectamente su indignación porque yo la sentía. Yo decía, ¿cómo es posible que siempre lo mismo, y que estemos como obligados a estar viviendo lo mismo por un temor? Porque realmente lo que se infunde es un temor y uno está ahí por temor. Pero cuando uno ya entiende por la revelación, por la gracia del Señor, uno dice, no, ya no más temor. Realmente no hay que estar ahí por un temor. Uno tiene que estar es por el Señor. Amén. Entonces, Venga. para mí fue vital. Buenísimo, para que otros tengan chance. Gracias por tu palabra, hijo. Te quiero mucho, no te conozco en persona. Espero, no sé si vas a ir a Sí, Colombia. ¿Sí apóstol, sí vienes a nos Barranquilla? conocemos. ¿Cómo que no nos conocemos, apóstol? Si Bueno, no, trabajamos no, pero juntos. tengo muchos años que no hablamos juntos. Ah, No conversamos en persona, me refiero desde Cali, no me recuerdo. Fue en Cali sí, que nos conocimos. sí, en Cali. Sí, pero no recuerdo. Acuérdate que eso hace muchos años. Te quiero Eso, verte. Para mí es como que te estoy conociendo porque no recuerdo. Tendrás que buscarme fotos para ver porque yo fue le, mucho tiempo. eso lo podemos arreglar, apóstol, en Miami, no hay problema. Imagino que me Ah, invite yo. vente, me dice cuando vienes, yo por aquí te recibo, tranquilo. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que yo deba montar este mensaje de hoy en el canal y tirarlo por el canal como el cierre de este diplomado? ¿Ustedes creen? Y claro, invitando a la gente que se inscriba, porque la gente que va a escuchar esto, pues, que va a estar escuchando ahorita esto a través del canal, me van a escuchar. Y yo lo único que le digo es a los que van a escuchar este mensaje, que se inscriba ahí en la plataforma nuestra, www.clemestudios.com. Ponlo allí, Amar, en el chat para que la gente lo pueda ver. www.clem, Centro Latinoamericano de Estudios Militares, clemestudios.com. Esa es la plataforma para que pueda estudiar todos estos 7 módulos sobre la interpretación bíblica, donde rompo 2500 años con la ayuda del Espíritu Santo, claro, del Señor. El Señor rompe 2500 años de tradición religiosa y de interpretación religiosa para comenzar una nueva etapa. Así que, Amar, háblame con Gustavo, a ver si esta misma noche lo puede montar, que lo baje, todo completo, lo de hoy, y lo tiremos por YouTube para que la gente reciba algo, el mundo entero reciba algo. Amén. Javier Vega, Javier, Sí. cuéntame. Gracias, Heyman, estamos pendientes. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, hijo. Aunque, apóstol, gracias por este diplomado. La verdad ha sido muy, muy poderoso y quería compartir algo. No sé si pueda, pero va en contexto con todo esto. Y esto me pasó hace tiempo, estaba orando y el Señor me hizo una pregunta que pues le contesté. Me dijo, ¿cuántas figuras haces de un prisma? Entonces me quedé pensando y le contesté yo, no tiene caso disfigurar un prisma para hacer figuras. No tiene sentido, ya es un prisma, le dije. Y el Señor me contestó, así es, pero ellos han disfigurado mi rostro. Me han hecho figuras donde solo había una. Han profanado el evangelio de muchas maneras y de muchas formas. De generación a generación me han desfigurado. Entonces cuando el Señor me decía esto, yo miraba como manos que pasaban documentos persona tras persona, pero era como las eras. No sé, se veía la ropa antigua, después diferente y así. Y entonces me puse a checar pues el código, como dice usted, ¿verdad? No entendía.
y yo fui joyero, vendí diamantes un tiempo, entonces me habló como que cosas que yo entendía y luego visualicé el diamante, y el diamante tiene 4C, tiene que ver con si tiene un peso, un quilataje pues perfecto, tiene una claridad perfecta, es flawless, tiene, no sé, un color perfecto, y todo está perfecto en el diamante, pues lo que va a hacer con la luz es expandir la luz. Que no tenga inclusiones, que no tenga inclusiones. Que no tenga inclusión, exactamente, flawless, y que tenga una claridad perfecta, entonces va a expandir la luz. Pero los prismas lo que hacen es desfigurar la luz. Entonces me mostraba el Señor cómo hay hombres que desfiguran o descodifican la verdad, y que está levantando en este tiempo otros hombres que van a expandir la verdad. Me hablaba habla usted mucho, yo lo sigo hace 2 años, de lo que viene siendo una reforma, y lo empecé a entender porque el Señor me hablaba de un magisterio que es un cúmulo de maestros que el Señor va a mandar de Latinoamérica a las naciones, y entonces yo le doy gracias porque todos los diplomados, ya casi los tengo todos, han sido parte de mi Claro sobre ti crecimiento. que eres uno de esos maestros que el Señor ha enviado a las naciones. Aquí estamos formando muchos maestros, y lo digo y te ratifico y te corroboro lo que estás diciendo. Lo refrendo totalmente lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, vas a prepararme ministros y maestros para este último tiempo. Ese es el trabajo que estoy haciendo. Para poder producir una reforma, yo solo no puedo, soy muy limitado. El Señor me dijo, forma maestros para mandarlos a las naciones. Y eso estoy haciendo. El Señor se multiplicó en Pablo, de Pablo se multiplicó en Timoteo, Timoteo sucesivamente hasta nuestros días. Nosotros tenemos que seguirnos multiplicando en todo esto para que se levanten maestros, hermanos, con un conocimiento para estos tiempos finales. Muy bueno, Javier. Sigue en contacto. Tú tienes mi número de teléfono, ¿verdad? Escríbeme. Sí, ahí Quiero sí. conocerte personalmente, quiero que estemos más en contacto. Escríbeme, porque ahorita voy a empezar una escuela ya pronto para formar maestros ya directamente, los que se van a incorporar para hacer los facilitadores y que compartan toda la enseñanza que yo tengo, también la puedan dar. Así que vamos a seleccionar. Asegúrate de estar en ese grupo, por favor. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén. Gracias por tu comentario. Excelente. Mi esposa trabajó, Paola, en una empresa de diamantes. Yo aprendí algunas cosas sobre el diamante que no sabía, no tenía ni idea. Y aprendí muchas cosas ahí. Hay mucho que aprender del diamante, y lo que ha dicho es certeramente. Esa revelación fue extraordinaria. El Prima muestra muchas otras luces y figuras, pero son reflexiones que hay de la luz que la impulsa, pero él es uno solo. Todas esas luces varían dependiendo del ángulo, dependiendo de muchas cosas. El Señor es uno solo. Y han hecho, como tú dijiste, han hecho de él de cuantas cosas le han nombrado revolucionario, lo han puesto de comunista, lo han puesto de cualquier cosa, pero no lo conocen como él es. Y esa es la situación. Él es un diamante puro, perfecto, y tiene luz propia. Los diamantes no tienen luz propia. Lo metes en un cuarto oscuro un diamante y nunca va a brillar. El diamante necesita luz ajena. Así que Jesús no es un diamante, Jesús es el diamante puro que tiene la luz. Amén. Bendiciones. Uno último por aquí, Pedro Bosque. Por favor, Pedro, para terminar, porque me están esperando allá afuera las mujeres para salir a correr conmigo. Las estoy entrenando. Dime, Pedro, te oigo, te escucho, hijo. Buenas noches, hermano, ¿cómo estamos? Bien, Hermano, bien. estoy totalmente de acuerdo con lo que usted explicó, créame. Eso fue para mí fue alimento espiritual del fuerte, del que nunca había sentido en ese momento, en este momento. Lo que sí le digo, y bueno, le iba a preguntar una cosa, hermano, y estos años atrás, a mí me pasó algo muy curioso. Yo comencé a Desvía un hacer poquito ayuno. la cámara, mira, la cámara tuya, la luz que está atrás, no te veo la cara, no se ve nada, porque tienes una luz muy fuerte. Trata de desviar un poquito, ponte, ahí está bien, ahí te veo mejor, porque no te veía nada, no te veía, tener la cara oscura. Ok, háblame, ahí se ve un poquito mejor. Sí, hermano, estos años atrás, casualmente el año pasado, antes cuando yo participé la primera vez con Redilco sobre las 12 piezas, ¿no? Que se habló el año pasado. Ajá. Un año antes yo había tenido una experiencia sobrenatural, pero era que yo comencé a hacer ayuno, oración, y comencé a más o menos, o sea, no escudriñar la palabra, porque para eso yo necesito ser abierto a mi entendimiento por medio del Espíritu Santo. Pero sí sentí que cierta voz interna comenzaba a hablarme a lo interno y comenzaba a hablarme cosas positivas.
Entonces yo voy con un hermano que también tiene relación con Dios y él me estaba explicando, él nos estaba explicando, no, cuando tú sientes esa voz interna, es el Espíritu de Dios que te está hablando. Yo quería preguntarle a usted si es verdad si es verdad eso, si es el Espíritu de Dios que te habla cuando uno se aleja, se aparta así del mundo y entonces uno comienza a centrarse por lo menos en momentos como ese, si Dios te comienza a hablar de esa manera, o sea, dentro de tus pensamientos, del corazón, ¿no? Puede ser, eso es difícil de poder decir porque cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene situaciones muy diferentes y muchas veces me cuentan cosas que yo interpreto que no es Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que no están en la escritura. Otras veces sí se ve que es el Señor porque lo que están hablando, lo que me dicen, coordina perfectamente con la palabra. Habría que revisar mucho qué está viviendo la persona, cómo está con el Señor, cuál es su situación y poder pesar bien para decir si es el Señor o no. No se puede uno precipitar a decir, sí, ese es el Señor, porque puede ser el Señor. Si tú esa experiencia que viviste está acorde con la palabra, está en línea con la palabra, porque el enemigo te manda, mira, el enemigo te puede mandar a ti, si hay alguien que manda a ayunar mucho es el enemigo, si hay alguien que manda a orar mucho es el enemigo, si hay alguien que manda a estar todo el día en la iglesia es el enemigo. O sea, el enemigo te manda a hacer cosas buenas, a trabajar, a hacer, a esforzarte. Desde los púlpitos todos los domingos se enseña al mundo, tiene que dar fruto, tiene que dar fruto, tiene que dar fruto. Y ese fruto del cual está hablando el pastor pareciera que sea el Señor y no es el Señor, es el mismo diablo muchas veces. ¿Por qué? Porque están sentados en fruto, 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 fruto. Para que tú puedas dar, tienes que dar fruto, hermano, tienes que dar fruto. Por su fruto los conoceréis. Entonces agarran ese texto, lo tergiversan todo para aplicarlo a un proyecto que tienen muy particular de ellos mismos, de una iglesia grande, de querer terminar un templo. Entonces todo es de fruto, de fruto, de fruto, en función de la visión que él tiene, de lo que él quiere hacer. Pero no tiene nada que ver con la obra de Dios ni con el reino. Entonces el enemigo te manda a pedir plata, te manda a construir templos, te manda a hacer montones de cosas que no tiene, es activismo, no tiene nada que ver con la palabra. Porque las cosas en el Señor son dadas de una manera muy diferente a eso que hablan muchas veces los pastores de los púlpitos. Cuando el Señor te manda a hacer algo, tiene que estar en línea con su palabra y nunca es para manipular a la gente, ni para sacarle la plata a la gente, ni para tu propia gloria. Porque muchos de esos templos que se construyen no están buscando adorar y presentar al Señor en grande. Primero que el Señor no es esa la forma que el Señor habla. No es la manera que se presentan esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el Espíritu. Me está hablando profetas o gente que te dice cosas. Todo fíltralo por la Escritura. Todo ora, espera, no te precipites que te estén diciendo cosas, escudriña bien, busca la dirección y que el Espíritu te dé testimonio. Porque decirte, sí, eso es el Señor, me puedo equivocar porque no conozco todos los detalles. Para saber si algo es o no de Dios, uno tiene que revisarlo con mucho cuidado y aún revisándolo con mucho cuidado, a veces uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando, porque es complejo. Solamente una revelación del Espíritu en uno es que le aclara la cuestión. Pero uno tiene que estar seguro de que es el Señor quien está hablándole a uno. Así que no sé lo que me estás hablando, puede ser, puede no ser. Espero que sea del Señor y que si fue en función de ponerte en línea con la palabra, está bien. Pero el enemigo también te manda a ponerte en línea con la palabra, el enemigo te manda a ayunar, el enemigo te manda a hacer muchas cosas que supuestamente son de Dios, son buenas, pero no es la voluntad de Dios en un momento determinado, porque Él te manda a trabajar mucho, Dios también te manda a trabajar mucho, pero ¿cuál es la diferencia? En que no hagas lo mucho que debes hacer para Dios, sino que hagas lo poco que Dios te manda a hacer y no lo mucho que tú tratas de hacer. Hay una gran diferencia entre hacer lo que Dios me mandó a hacer y hacer yo cosas para Dios. Las cosas que yo hago para Dios no cuentan. Las cosas que cuentan son las cosas que Dios me manda a hacer para Él. Una vez que tengo eso claro, entonces puedo hacer muchas cosas porque sé que Dios me mandó a hacerlas y no porque yo las quiero hacer para agradarlo a Él. Hay que diferenciar la cosa, hermano Pedro. ¿Está bien? Amén. Tienes el micrófono cerrado. Digo, aló. Sí, te oigo. Sí, cuando tenga tiempo ya, y eso sí, digo, cuando sea para los meses de octubre, cuando estemos allá en Barranquilla, yo le preguntaré. Cuando estemos, eso me gusta. ¿Tú estás en qué? México. Tengo esa curiosidad porque, vaya, me han pasado sucesos sobrenaturales, créame. Qué bueno, ¿en qué país estás? Ecuador, por ahí, ¿no? ¿Dónde es que tú estás? No, yo estoy aquí de Panamá, sí, soy el más pequeño de todos. Bueno, te espero en Barranquilla, ahí nos vemos, ahí hablamos. Un placer saludarte, Pedro. Bendiciones grandes. Gracias por participar, hermano. Buenísima tu participación, me alegra. Bendiciones grandes. Bueno, creo que hemos terminado este diplomado hoy.
dándole gracias al Señor por su participación, hermano. Los felicito. Ahí al final les puse un pequeño, en la última lámina. Le doy felicitaciones por haber participado de este diplomado. Le doy las gracias al Señor por su tiempo, por sus esfuerzos. Los felicito porque usted podía hacer muchas cosas todos estos miércoles que tuvimos diplomados. Y se dedicó a estudiar y a prepararse. Qué bueno, los bendigo a todos, que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Recuérdense que deben seguir aprobando sus créditos, deben seguir aprobando sus estudios, deben seguir aprobando sus diplomados poco a poco para que saquen sus estudios completos en ministerio. Estamos dando una licenciatura ministerial, en ministerio basada en las escrituras, de tal manera que los formemos, los preparemos, y como le decía al otro hermano, vamos a estar formando maestros para que empiecen a dar todos estos cursos que yo estoy dando, todos estos diplomados, se multiplique los maestros y podamos enseñar a mucha gente y preparar para estos tiempos finales. Los bendigo a todos, felicitaciones a todos por haber tomado este curso. Hablé con Almar para que den su certificado por este curso. Lógicamente tienen que tomar el evaluativo, ella les explica. Llámenla, pregúntenle, porque deben, en todos estos cursos deben tomar su evaluativo y deben haber pagado todo lo que por el curso que tienen que pagar, que no es mucho, y aprobado para que vaya acumulando unidades de crédito y pueda tener su certificación de este ministerio. Así que los bendigo a todos, que la gracia de Dios sea sobre ustedes, que la paz y la bendición sea grande. Acuérdense que viene una parte 2 de este diplomado en un futuro cercano y viene otro diplomado dentro de 2 semanas. Le aviso cuál es el próximo que viene, pero viene algo muy grande y poderoso. Bendiciones a todos. Vamos a despedirlos y dejo a Almar para que ella les dé las últimas instrucciones. Gracias, hermano. Llámenme, comuníquense conmigo a través de mi teléfono. Todos tienen mi teléfono ministerial. Así que muy buenas noches, bendiciones, y Almar, despídenos. Gracias, apóstol, gracias.